Ayer conocimos un estudio que alerta de que en España un porcentaje importante de menores de edad aproximadamente de 9 años tienen dificultades en la comprensión lectora. Es un estudio que ha sido publicado que hace referencia a lo que ha ocurrido después de la etapa del coronavirus. Ya saben que durante la pandemia tuvimos ese encierro que hizo que las clases se interrumpieran. Bueno, después hubo clases presenciales, o sea, semipresenciales, después presenciales. Bueno, esa etapa hizo que, se supone que, según confirma este estudio, que los niños perdieran esa capacidad en la comprensión lectora y que ahora esos niños de 9 años lo estén sufriendo en las clases. Vamos a profundizar sobre este estudio con Javier Arroyo, que es CEO y cofundador de Smartick. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablamos de que se perdieron en aquella época, en 2020, unos 100 días de presencialidad y que esto puede ser el causante de esta situación que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Puede ser así? Sí, totalmente. Bueno, la pandemia fue una situación extrema para la que no estábamos preparados y hubo que improvisar, ¿no? Entonces, aunque la tecnología existe y la inteligencia artificial, aunque está ahora muy de moda, pero existe desde hace años y la tecnología también, pero no se había implantado de forma masiva en las escuelas, por lo tanto hubo que improvisar. Y bueno, pues en esa improvisación se perdió tiempo, hay daños colaterales que arrastra hasta hoy en día, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es ese porcentaje de reducción de la capacidad lectora que tienen esos niños, niñas de 9 años con respecto a lo que había en 2016? Bueno, pues se ha publicado recientemente el informe PIRLS, ¿no?, que mide para niños de cuarto de primaria la capacidad de comprensión lectora. Y España ha empeorado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso con respecto a nuestros países del entorno en Europa, con respecto a Estados Unidos y obviamente con respecto a Asia, ¿no?, que siempre vamos por detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un dato preocupante, ¿no? ¿Y por qué? Porque aprendemos mayoritariamente leyendo, ¿no? Entonces, si no comprendemos bien lo que leemos, esto va a tener un impacto negativo en el aprendizaje de los niños, ¿no? Y qué duda cabe que además es un impacto transversal, es decir, no estamos hablando solamente de la asignatura de lengua, sino que el no comprender bien lo que se lee hace que captes menos información o que tengas que volver atrás continuamente en el texto para volver a leer porque no has entendido bien. Entonces pierdes tiempo, tu aprendizaje se ralentiza, etcétera, ¿no? Uh-huh. Claro, vamos al origen de la situación, ¿no? No es que los niños y las niñas no sepan leer, sí saben leer, pero están leyendo, están incluso leyendo en voz alta, pronunciando las palabras y no están reteniendo lo que el texto dice, ¿verdad? Claro, en la lectura, y es un poco lo que enseñamos en Smartick con la inteligencia artificial, ¿no? Hay que distinguir entre varias fases, ¿no? Uno es la mecánica lectora y otro es la comprensión lectora. Es decir, tienes que aprender a leer con precisión, con velocidad y entonando correctamente, ¿no? Lo que tú mencionabas justo ahora mismo. O sea, tú puedes saber leer muy bien, pero no quiere decir que entiendas bien lo que lees, ¿no? Entonces tú tienes que tener esa capacidad de enfrentarte a textos complejos, del tipo que sean, periodísticos, científicos, etcétera, y ser capaz de extraer la información relevante y comprender bien lo que te están contando, ¿no? Entonces, como tú bien decías, te puedes enfrentar a casos donde hay niños que leen muy bien, leen en voz alta, entonan muy bien, con precisión, a una velocidad correcta, pero no están entendiendo bien, ¿no? Entonces, es tan importante una cosa como digamos, el leer bien es condición necesaria, pero no suficiente para comprender bien lo que se lee. ¿Y cuáles son los remedios que propone Smartick? Yo me imagino que leer más en casa con los hijos puede ser una solución también, ¿no? Sí, pues mira, Smartick es una empresa española, de origen español, una startup, pero que ya nos hemos extendido a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone para lectura? Nosotros nos basamos mucho, llevamos ya más de 10 años trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Aunque ahora suena mucho la inteligencia artificial generativa, con el ChatGPT, con el sesgo que incluye, etcétera, un montón de pros y de contras, ¿no? La inteligencia artificial de Smartick es muy diferente, ¿no? Es una inteligencia artificial objetiva, por llamarlo de alguna manera, que está basada en el análisis de datos del rendimiento de los alumnos y en función de ese comportamiento de miles y miles de alumnos y millones de datos que recogemos, la máquina se entrena y de forma inteligente sabe qué tiene que proponer a cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué propone Smartick? Yo te diría
3 puntos que es como los pilares básicos de Smartick. Uno, sobre todo, es la personalización del contenido. Darle exactamente, primero, crear un plan de estudios único con las carencias que tiene cada uno, y la inteligencia artificial te permite identificar esas carencias de cada uno. Entonces le generas un plan de estudios únicamente para que trabaje las áreas que no domina hasta llegar a dominarlas. Sí. Y además que no solamente plan de estudios, sino que los ejercicios se van adaptando en tiempo real al comportamiento del alumno, ¿no? El segundo punto, que es absolutamente clave, es la retroalimentación en tiempo real. Es decir, la plataforma es inteligente como para dar feedback inmediato al alumno y que además ese feedback esté personalizado con el error concreto que ha cometido ese niño, de tal manera que la solución va directo al error que ha cometido, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues un contenido educativo continuo, ¿no? Pues lecturas, ejercicios, test, tutoriales, etcétera, ¿no? Digamos, materiales de aprendizaje de ultimísima generación optimizados para mejorar esa comprensión lectora desde que son muy pequeños. Pues Javier Arroyo, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias.